Capítulo 34 parte 2. Día 2, tarde. El objetivo prioritario número 1 es este, dijo Ikari, colocando un dedo sobre el mapa. La ubicación estaba marcada con tinta roja. Es uno de los dos cuarteles generales que nuestro enemigo utiliza para preparar sus ataques en los sectores 1, 3 y 5. De todas nuestras misiones hasta ahora, esta es la más importante. ¿Por qué?, preguntó Emiko. Ikari resistió el impulso de matar a la niña. Tal como estaban las cosas, ella era una experta en sensores y necesitaban a todos los hombres si querían salir victoriosos y con vida de este conflicto. Porque, dijo Bolt, atrayendo la atención de todos, ese cuartel general en particular está, oficialmente, comandado por la nieta de Hur, Mayuko. Según la información, el propio hombre la visita con regularidad. Está muy vigilado y hay un 50% de posibilidades de que el grandullón esté allí. Murmullos de miedo recorrieron la multitud de ninjas de la lluvia reunidos. Habían reunido a varios equipos rebeldes cuyos comandantes habían sido asesinados mientras avanzaban por la ciudad. Y todos y cada uno de ellos conocían el nombre de Hur de la lluvia, una de las 3 personas que se disputaban el título de Amekage. Eso ni siquiera fue sorprendente. Lo más sorprendente, para Ikari, fue la repentina aceptación de Bolt, y el respeto que inspiraba entre los ninjas de Rain. Técnicamente, ella era la comandante de su grupo. Sin embargo, nadie se opuso cuando Bolt dio a conocer sus pensamientos, especialmente después de haber demostrado su destreza en el jutsu de sellado al destruir por completo un sector entero de la ciudad cuando derribó la torre que habían tomado. Su reputación, que cobró vida gracias a los rumores sobre su fuerza en la batalla de Fort Sugawara, se había extendido por todas partes entre las filas de la lluvia oculta. Más de una vez, Ikari había visto cómo los ojos de un enemigo se abrían de par en señal de reconocimiento y miedo al ver a Bolt. Ah, ya veo, dijo Emiko, aplaudiendo. Miró a Bolt con una expresión que se debatía entre el asombro y la devoción. Ikari sintió que su ojo temblaba debajo de su máscara mientras la chica seguía intentando atraer el afecto de Bolt. Afortunadamente, él la ignoró. Como estaba diciendo, dijo Ikari, mirando a Emiko con enojo. Si no logramos capturar o destruir su cuartel general, Hur y aquellos que le son leales seguirán teniendo un punto de partida fácil para lanzar ataques a nuestro territorio. Nos reuniremos con el Escuadrón 4 para un ataque conjunto en 2 horas. La mujer enmascarada miró a sus fuerzas reunidas. ¿Listos para la batalla? Retirados, ordenó Ikari. Sí, señor, respondieron, antes de empacar sus cosas y prepararse para la batalla que se avecinaba. 10 minutos después, avanzaban sigilosamente por la calle, saltando de tejado en tejado, deslizándose entre las sombras proyectadas por las torres de acero, atravesando callejones. Ikari vigilaba con cautela a sus fuerzas, atenta a cualquier desaparición repentina y sospechosa. No había ninguna. Mantenía la otra enfocada en Bolt y Tetsu, asegurándose de que estuvieran a salvo en todo momento. Su mayor debilidad era su propia fuerza, su arrogancia. Ambos eran casi imbatibles en combate justo, por lo que nunca mantenían la guardia en alto ante emboscadas o ataques furtivos. Aunque Ikari aún no se había encontrado con un ninja de Rain que fuera lo suficientemente sigiloso como para acercarse sigilosamente a ella, hubiera preferido no tener un equipo con ella. Entonces, Bolt podría usar su Byakugan libremente y nadie podría tenderles una emboscada. Su grupo se detuvo. Se encontraban de pie sobre una enorme catedral de metal oxidado y retorcido. Frente a ellos había una enorme torre de tuberías y cables. Cerca de la cima, sobresalían 4 caras grotescas. La más grande de ellas estaba sentada en lo más alto de la torre. Tenía las fauces abiertas, la lengua colgando y los colmillos al descubierto. Curiosamente, observó Ikari, tenía piercings y el blanco de los ojos estaba extrañamente ondulado. Ikari oyó a Bolt jadear. Si no hubiera estado arrodillado a su lado, no lo habría oído. La torre de Nagato, lo oyó susurrar en voz baja. Ella frunció el ceño cuando su antigua adoración por los Akatsuki volvió a aparecer. Le dio un codazo en las costillas y le lanzó una mirada severa. «Presta atención, idiota», le dijo. Bolt le dirigió una sonrisa tímida y volvió a mirar al objetivo prioritario 1. «¿Cómo estamos?», susurró Ikari, muy silenciosamente. Estaba tan cerca que podía sentirlo temblar. Vio que las venas de sus ojos se retorcían cuando su Byakugan se manifestó. «Mierda», escuchó murmurar a Bolt. «Tenemos un problema. El gran hombre en persona está allí, junto con su nieta». Ikari dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. Nada era fácil. «¿Qué haremos?».
Preguntó Tetsu desde su posición detrás de ellos. Ikari no esperaba tener que luchar contra ambos, aunque ciertamente era una posibilidad. Con la forma en que la guerra había ido hasta ahora, esperaba que la suerte siguiera acompañándolos. Por desgracia, eso rara vez sucedía en la guerra. Me llevaré a Mayuko, decidió Ikari. Wolf, ocúpate de Hur. Según la información, utilizó elemento agua y elemento rayo. Véncelo en su propio juego. Tetsu, ayuda al escuadrón con el asedio a la torre. Cuando la hayas asegurado, ve a ayudar a Wolf. Ambos hombres asintieron. Luego esperaron. Ikari dirigió su mirada hacia el este, donde se estaba a punto de emprender una operación similar a la suya contra el otro candidato a Amekage. Aruk lideró ese asalto. Los comandantes de cada escuadrón habían recibido instrucciones de esperar hasta la señal. Toda resistencia a la posición de Aruk debía ser eliminada de un solo golpe. A la luz de la tarde, Ikari vio una estela de humo que se elevaba hacia el cielo. Un momento después, apareció una llamarada roja. ¡Ataque! Ordenó la bengala. Lo hicieron. Tetsu se lanzó hacia el grupo más grande que asaltaba la torre. Las mareas de ninjas enemigos de Rain ya estaban saliendo de la base de la torre. Ikari y un grupo más pequeño de hombres se separaron y se dirigieron hacia el subsuelo. Entre ellos, para gran disgusto de Ikari, estaba Nemiko y su equipo. Ikari le lanzó a Bolt una última y larga mirada mientras él corría hacia adelante, tan rápido como siempre, y saltaba de tubería en tubería mientras ascendía la torre en su búsqueda de Hur. Mientras Ikari descendía hacia el laberinto de alcantarillas subterráneas y cañerías de agua, se tomó una píldora de soldado. La oscuridad retrocedió, hasta que su mundo se convirtió en un monocromo de verdes. La píldora de visión nocturna era una bendición para las misiones nocturnas o subterráneas. Ikari estaba especialmente orgullosa de su propia variante. La debilidad de una píldora de este tipo era que, si se exponía a la luz, quedaba ciega. Ikari tenía otra píldora en su persona que podía cancelar los efectos de la primera, devolviéndole la visión. Y se adentraron más en el laberinto. Ikari había memorizado el diseño de todo el edificio en los días previos a la operación, incluso antes de que comenzara la guerra. Lideró a su grupo cada vez más bajo tierra. Algunos ninjas de la lluvia que tenían talento en elemento fuego habían conjurado pequeñas volutas de fuego para iluminar su camino. Las tuberías por las que se arrastraban se sacudieron violentamente, y cayó polvo y agua sobre ellas mientras una explosión sacudía la ciudad sobre el suelo. Ikari rezó para que hubiera sido Bolt quien estaba usando un jutsu de sellado más experimental, aunque en su corazón sabía que no era así. Finalmente, llegaron a una gran caverna subterránea excavada en el subsuelo metálico de la ciudad. Y allí, en el otro extremo de la caverna, su enemigo los esperaba. Mayuko se erguía orgullosa al frente de su pequeño ejército, con los brazos cruzados bajo los pechos. Era una mujer impresionante, una cabeza más alta que la propia Ikari. Tenía el pelo largo y castaño y unos cálidos ojos castaños. Era pálida, como la mayoría de los que llamaban hogar a la tierra de la lluvia. Ambos bandos se movían nerviosamente sobre sus pies. Ikari esperaba encontrarse con su enemigo sobre la tierra, en el sótano de la gran torre. Luchar bajo tierra nunca era una elección inteligente. Si un enemigo estaba lo suficientemente decidido, podría derribar toda la caverna en un ataque suicida. Por lo tanto, Ikari no creía que nadie excepto el propio Bolt pudiera derribar tanto metal. No había rocas en la lluvia oculta. No hubo intercambio de palabras ni órdenes. Todos los hombres y mujeres que se encontraban en esa caverna sabían lo que estaba por venir. Por acuerdo tácito, comenzó la batalla. Ambos bandos lanzaron gritos de guerra mientras desenvainaban sus armas y se lanzaban a la refriega. Ikari metió rápidamente la mano en una de las bolsas que llevaba en la cintura y sacó un pergamino. Era un regalo de Volks, un arma mortal en las manos de cualquiera, pero especialmente en las suyas. Desabrochó la cinta que sujetaba el pergamino y lo arrojó. El núcleo de metal le dio peso al pergamino mientras se elevaba hacia las filas de sus enemigos que cargaban, con el pergamino arrastrándose detrás como una cola. Ikari formó el sello de carnero y, con una pequeña explosión de chakra, abrió el pergamino. Se escucharon gritos cuando el pergamino explotó y agujas altamente venenosas volaron en todas direcciones. Los que estaban más cerca del pergamino simplemente cayeron muertos al ser acribillados con acero. Los que tuvieron la mala suerte de sobrevivir sucumbieron rápidamente al veneno. Era un paralizante de acción rápida y potente. Tan poderoso que detuvo el diafragma e incluso el corazón. Para disgusto de Ikari, Mayuko no estaba entre las víctimas. De hecho, estaba ilesa. No tenía ni un rasguño.
En cambio, levantó el brazo y la apuntó con un dedo. Un grito salió de la garganta de Ikari cuando un rayo le atravesó el hombro. Se arrojó detrás de un pilar de soporte estructural y se puso una mano verde brillante en el hombro. La sangre tiñó rápidamente su chaqueta de color carmesí, pero la herida se cerró. Ikari sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El aire se sentía cargado, de la misma manera que cuando Bolt luchaba con su armadura de relámpagos. Se arrojó detrás de otro pilar, justo a tiempo para ver cómo un rayo enorme destruía por completo el pilar de metal. Ikari tomó una píldora de soldado, diseñada para reforzar el chakra y acelerar la curación. Ella apretó los dientes con frustración al darse cuenta de lo que estaba enfrentando. Liberación de tormenta. Ikari maldijo en voz baja, sosteniendo un puñado de agujas mientras corría hacia el siguiente pilar. Mientras corría, arrojaba sus agujas. Mayuko sonrió, juntó ambas palmas y desató un muro de energía pura que vaporizó el acero y continuó adelante. Ikari resopló y saltó al aire, saltando sobre la pared cuando ésta pasó. Hizo sellos con las manos y escupió una hoja de agua a su enemigo. Mayuko hizo sellos con las manos y un rayo se arqueó desde las puntas de sus dedos. Con un gruñido de frustración, Ikari canceló su jutsu antes de que el rayo pudiera viajar río arriba y electrocutarla. Lanzó más agujas y, esta vez, Mayuko las esquivó con sorprendente agilidad. Ikari se dio cuenta de que este era el peor tipo de oponente al que se podía enfrentar. El elemento tormenta superaba al agua y al rayo, y Mayuko era, sin duda, una maestra de ambos. No podía ganar en un concurso de jutsu. La única esperanza de Ikari era atraparla con una de sus agujas, para acercarse lo suficiente como para usar su taijutsu. Una perspectiva mortal, dado el elemento tormenta. Un ataque desde tan cerca seguramente la mataría si aterrizara. Y, con repentina claridad, Ikari se dio cuenta de algo. Si Mayuko poseía el elemento tormenta, también lo poseía su abuelo. Ella le había dicho a Bolt que venciera al anciano en su propio juego. Él no sería capaz de hacerlo. Tendría que asestarle un golpe rápido y afortunado con su puño suave antes de que Hur desatara su propia línea de sangre, de lo contrario estaría en la misma situación en la que ella estaba. Ikari solo podía esperar que Tetsu acudiera en su ayuda. Esto la dejó con otra pregunta. ¿Quién vendría a ayudarla? Nadie. Eso estuvo bien. Ikari había estado sola casi toda su vida. Se levantaría y superaría este desafío como cualquier otro. Ikari tejió sellos con las manos. Un enorme rayo saltó de sus dedos. Era más una forma de mostrar que de causar daño. Un camuflaje para enmascarar sus movimientos. Un rayo de luz atravesó su jutsu, pero Ikari ya se había ido. Se escondió detrás de un pilar cercano y comenzó a tejer una larga serie de sellos manuales. Su control del chakra era preciso, como lo eran todos los médicos. No era antinaturalmente preciso, como el del propio Bolt. Su cuerpo simplemente no estaba construido de esa manera. Eiji había tratado de enseñarle la armadura relámpago. Ella fue su primera estudiante, su primera discípula. Y aunque su control del chakra no era lo suficientemente bueno como para alcanzar el primer nivel de activación, y probablemente nunca lo sería, tenía suficiente control para internalizar el proceso. Era poco más que un ejercicio de control, un precursor de la propia armadura de relámpagos. Eiji lo denominó el nivel 0 de activación, internalizando el chakra dentro del cuerpo y moldeándolo en el chakra de liberación del rayo. Pero nunca manifestándolo fuera del cuerpo, nunca permitiéndole fortalecer tus músculos. No hubo un gran aumento en la velocidad ni en la fuerza, y sus reflejos no eran tan agudos como los de un verdadero practicante de la técnica. Pero el mundo se desaceleró ante los ojos de Ikari. Como si tuviera solo unos pocos minutos más para reflexionar sobre cada acción que ella y sus enemigos realizaban. Eso era todo lo que necesitaba. Ikari saltó de donde se había escondido. Mayuko la vio, se dio la vuelta y tejió sellos con las manos. Un rayo de luz salió disparado de la punta de sus dedos. Ikari lo vio venir. A diferencia de antes, tuvo tiempo. Necesitó cada gramo de fuerza y velocidad de su cuerpo para apartarse del proyectil que se aproximaba. Pero ella lo hizo. Ikari retiró el puño y lo apretó con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Chakra se acumuló en su puño, lista para ser liberada. Se acercó y los ojos de Mayuko se abrieron de sorpresa. Entonces, Ikari golpeó con el puño el cráneo de la mujer. Dolor. Un rayo bailó por el brazo de Ikari y atravesó su pecho. El clon del rayo le quemó la ropa y le chamuscó la piel. Los músculos de Ikari sufrieron espasmos incontrolables mientras luchaba por respirar. Y, desde detrás de una columna cercana, emergió la verdadera Mayuko. Inteligente, pero no lo suficiente, entonó la mujer.
Sostuvo las manos frente a ella, con las palmas abiertas. La energía azul y blanca se fusionó ante ella en una esfera. Ikari se mordió la lengua y aprovechó el dolor para concentrarse. Dominó su cuerpo voluntariamente y metió las manos en una de las bolsas que colgaban de su cintura. De allí sacó una aguja. Ella se apuñaló en el muslo. En un instante, Ikari sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Sintió que la droga recorría sus venas. Los músculos se hincharon y los tendones se endurecieron. Su piel se tornó de un rojo intenso mientras su corazón bombeaba sangre más rápido de lo que debía. Con gran prisa, restableció el nivel inicial de activación de la armadura relámpago. Ikari contorsionó su cuerpo, puso un pie en el suelo y pateó. Desapareció en un estallido de velocidad que abolló el piso de acero. Ni un segundo después, un rayo atravesó el piso y devastó la parte más baja de la ciudad. Ikari escuchó un grito de incredulidad de su enemigo y sonrió. Reapareció detrás de Mayuko. Esta vez no habría escapatoria. La mujer se giró para mirarla, pálida y con los ojos muy abiertos. Ikari retiró el brazo y sintió que los músculos empezaban a desgarrarse. Mayuko levantó los brazos y adoptó una postura defensiva. Eso no la salvaría. Ikari lanzó el puño hacia adelante. Un golpe sordo resonó en la caverna, como si una piedra se rompiera contra otra. Ikari gimió al sentir que cada hueso de su puño se rompía, pero sonrió debajo de su máscara cuando fue recompensada con el torso entero de Mayuko convertido en una pasta fina y sanguinolenta. Con la muerte de su líder, muchos ninjas de Rain se rindieron. Desafortunadamente para ellos, esto era una guerra y no hubo prisioneros. Los Amekage no tenían los recursos ni el deseo de encarcelarlos. Ikari observó cómo sus aliados los masacraban. Se inclinó hacia atrás y apoyó la espalda sobre uno de los pilares de acero. Se deslizó hasta el suelo cuando sintió que la fuerte dosis de esteroides comenzaba a desaparecer de su organismo. Ikari sostuvo su brazo derecho destrozado contra su pecho. Levantó el izquierdo, que brillaba con un tenue color verde, y comenzó a curarse. Silencio. Un grito ahogado. Ikari giró la cabeza. Emiko estaba llorando, arrodillada junto a un cuerpo. Era uno de sus amigos, el pequeño de las gafas. Pensó que había sido un sanador, como ella. A diferencia de ella, no era un guerrero. Debía haber muerto durante la lucha. A pesar de no agradarle a la chica, Ikari sintió una punzada de tristeza en el corazón por la pérdida de Emiko. Día 2, tarde. Bolt saltó de una enorme tubería a otra mientras ascendía a la torre de Pain, Nagato. Era como leer sobre la historia y luego vivirla. Allí era donde Nagato realizaba sus caminos, animando los cuerpos de los muertos y obligándolos a luchar por él. Si no hubiera estado en medio de una guerra, a Bolt le habría encantado explorar. Pero, en realidad, tenía una tarea que realizar: asesinar a un hombre que competía por el título de Amekage. Los recuerdos del último oponente que lo había logrado aparecieron en su mente. Bolt había aprendido la lección. Los ninjas de nivel Kage no debían ser subestimados. Pero, tal vez, Bolt pudiera engañar a Hur, jugar el papel de advenedizo arrogante y descarado. Hacer que el hombre mayor lo subestimara. Entonces, antes de que el falso Amekage pudiera reconocer el error en sus métodos, Bolt lo derribaría. Sin piedad. Utilizando toda su fuerza y velocidad. No le daría a Hur la oportunidad de contraatacar. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de la batalla que se desarrollaba abajo, en la base de la torre, Bolt permitió que su Byakugan se manifestara. Allí, en la cima de la torre, pudo ver una única llama de chakra ardiendo con fuerza. Una enorme bola de fuego infernal. Un oponente fuerte. Bolt se armó de valor y saltó hacia la gran lengua de una de las caras metálicas. La firma de chakra se encontraba más adentro, esperándolo. Bolt avanzó sigilosamente, con pasos tan ligeros como una pluma y los oídos entrenados para captar cualquier sonido en la oscuridad de la torre. El propio chakra de Bolt comenzó a estallar en preparación para activar su armadura relámpago. No sabía por qué Hur pensaba que tenía la fuerza necesaria para convertirse en Amekage, pero sabía que no quería descubrirlo. Al menos, no de primera mano. La bola de fuego se movió. Sus llamas se elevaron hacia arriba, serpenteando hacia afuera, como si viajaran por un par de brazos. Y así era. Era una imagen familiar para el Byakugan. Bolt sabía lo que significaba. Sellos manuales. Había un punto de luz azul blanquecino en la oscuridad. Bolt retrocedió al sentir que algo lo golpeaba en el pecho. Era una sensación cegadoramente rápida y que poseía una extraña dicotomía. Mitad fría y reconfortante, mitad insoportablemente caliente.
Y entonces las sensaciones lo alcanzaron mientras era arrojado de vuelta a la torre de donde había salido. Bolt se retorció en el aire y logró agarrar un trozo de cable que salía del edificio. El cable se rompió, pero fue suficiente para detener el impulso de Bolt y permitirle balancearse hacia un lugar seguro. Se frotó el pecho, reconociendo ahora el mordisco afilado de un jutsu de relámpago. Si el falso Amekage pensó que podía vencer a Bolt con su propio elemento, se encontró con algo muy diferente. Bolt expulsó chakra de sus puntos de chakra y lo expulsó en una nube de fuego azul. Luego, un rayo chisporroteó. Luego tejió sellos con las manos. Un rayo llenó la boca de la entrada de la torre y atravesó la habitación. Bolt pudo ver a Hur saltar de su escondite y desaparecer por un pasaje oculto. Reapareció en el techo, de pie entre antenas, cables y conductos de escape humeantes. Hur era un hombre mayor, de unos 50 años. La línea del cabello estaba desapareciendo y estaba marcada por unas canas que se apoderaban del negro carbón. Su ojo izquierdo estaba brillante y blanco, cegado. A juzgar por la cicatriz que le recorría la sien izquierda hasta el pómulo derecho, era de una batalla, no un glaucoma. De todas las armas que podía haber usado, manejaba un bastón largo de metal con un mango curvo. Los ojos lavanda de Bolt se entrecerraron levemente. «Oh», comentó Hur. «Esos ojos», dijo, observando el rostro de Bolt especulativamente. «No es frecuente que un Iga rebelde escape de la hoja. Son demasiado protectores de la línea de sangre. Solo una persona a la que dejan correr libre de esa manera. Tú debes ser Bolt Uzumaki». No tenía sentido desactivar su jutsu. El hombre iba a morir, o lo haría. De cualquier manera, Bolt no tendría que preocuparse por las consecuencias. Aún así, no era lo suficientemente estúpido como para confirmar ni negar las acusaciones de Hur. En lugar de eso, tomó un puñado de shuriken y canalizó rayos a través de ellos. Bolt los arrojó con tanta velocidad que parecían una mancha azul eléctrica mientras atravesaban las tuberías de metal. Hur mismo los esquivó, saltó al nivel inferior de la torre y se paró sobre una de las grandes caras de metal. Bolt ya estaba tejiendo sellos con las manos como represalia. El hombre mayor escupió lanzas de agua a Bolt, quien las esquivó, una por una, saltando de un alambre a otro. Bolt se aferró a la idea de que solo una delgada tira de plástico y metal los separaba del suelo de acero frío y duro, casi 60 metros más abajo. Y los alambres estaban resbaladizos, debido a la lluvia torrencial. No era el mejor lugar para tener un duelo a muerte, pero para alguien de su velocidad, en realidad no importaba. Bolt corría a lo largo de los cables, la electricidad se arqueaba desde sus pies cuando sus botas chocaban y resonaban con la electricidad que había justo debajo de ellos. A su paso, los transformadores se sobrecargaban y explotaban en una lluvia de chispas que silbaban cuando la lluvia las extinguía. Bolt se dirigió de nuevo hacia la torre y hacia su oponente. Hur, para su crédito, continuó lanzando jutsu tras jutsu en un intento de frenar a Bolt. Pero era demasiado rápido. Bolt disparó todos los puntos de chakra de sus pies a la vez mientras saltaba de un cable a una tubería que sobresalía de la pared de la torre. Los tacones de sus botas chocaron contra ellos con un sonido metálico, pero se mantuvo firme. Entonces, se puso en movimiento. Subió corriendo por el costado de la torre, perpendicular al suelo. Aún así, caían lanzas de agua. Bolt se agachó, se movió y esquivó mientras avanzaba hacia el cielo. Con su armadura puesta, los jutsu de agua eran casi dolorosamente lentos. Esquivar era un juego de niños. Bolt se lanzó hacia adelante, y su impulso lo llevó por encima de la cresta de la pared de la torre y hasta el tejado. Gruñó mientras se estrellaba contra el extremo del bastón del hombre. Era pesado, demasiado pesado para ser un bastón real. Lo más probable es que tuviera algún propósito oculto como arma o instrumento para una técnica. Por la forma en que se movía Hur, Bolt sabía que no era un lisiado. No necesitaba el bastón. El chakra brillaba con un fuego visible alrededor de sus botas mientras Bolt se mantenía anclado en el tejado. Giró sobre sus talones y atacó con el puño suave por primera vez. El falso Amekage tuvo el suficiente sentido común como para no quedarse y experimentar el taijutsu más poderoso de la hoja. Logró su golpe y retrocedió. Bolt rebotó sobre las puntas de sus pies, con una sonrisa que dejaba al descubierto sus caninos. Más adrenalina que sangre corría por sus venas, haciendo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. No pudo evitarlo. Se lanzó hacia adelante, con el brazo derecho extendido y listo para asestar un golpe fatal. Una bola de algo salió disparada hacia adelante, más rápido de lo que Bolt podía reaccionar. Se estrelló contra su pecho, otra vez. A la luz del día, Bolt pudo ver lo que era. Un rayo.
Pero no un rayo cualquiera, sino un rayo tangible. Como si tuviera forma sólida. Crepitó y silbó furiosamente mientras intentaba, sin éxito, perforar su armadura. Bolt nunca había estado más agradecido en ese instante por el entrenamiento de Ikari. Ella acababa de salvarle la vida, 2 veces, sin saberlo. Con suerte, nunca se enteraría. Nunca dejaría de escucharlo. Pero, por las dudas, Bolt redobló sus esfuerzos para reforzar las defensas de su armadura. Impresionante, dijo Hur. Bolt suspiró. Odiaba cuando la gente que estaba a punto de matar decidía hablar. No los salvaría y solo lo enojaría más. Tu técnica es buena, aunque no tan buena como la del tercer Raikage. Bolt se burló. Por supuesto que no lo era. Sin embargo, Bolt se corrigió. Los Raikage eran todos, sin excepción, fenómenos de la naturaleza. Pronto estaría allí. No, en serio, dijo el hombre mayor. Durante la guerra, yo. Bolt lo interrumpió con un golpe lateral, un poco del taijutsu estilo Cloud que aprendió de Eiji Takeo. Golpeó con la palma de su mano el lugar donde debería haber estado el cráneo de Hur, pero fue detenido por una gruesa barra de metal. Ese mismo rayo tangible se aferró a ella, reforzándola y deteniendo el golpe antes de que pudiera conectarse. Cuando el hombre le apuntó a la cara con el dedo índice y un orbe de energía azul y blanca crepitó furiosamente, Bolt supo a qué se enfrentaba. Liberación de tormenta. Un linaje poderoso, sin duda. Combinaba el rayo y el elemento agua en un solo elemento, más letal que cualquiera de los dos. El agua aumentaba el voltaje y la letalidad del rayo. El rayo alteraba el agua de tal manera que el usuario podía controlarlo de forma remota. El quinto Raikage fue aclamado como el mayor maestro del linaje que jamás haya existido. Las fortalezas de ambos elementos y las debilidades de ninguno. Problema. Bolt se inclinó hacia atrás para apartarse del camino cuando un rayo atravesó el lugar donde debería haber estado su hombro. Giró, contorsionando su cuerpo de tal manera que el talón de su bota podría patear a Hur en la nuca. El falso Amekage esquivó, por supuesto, y atacó con su bastón mejorado con elemento tormenta. Con el linaje que lo aumentaba, era más como un garrote o un martillo de guerra. Bolt saltó hacia atrás cuando el metal cayó. Menos mal, porque golpeó el techo con la fuerza suficiente para romper el acero. Bolt se lanzó hacia adelante, otra vez, aprovechando el lapso momentáneo de guardia del hombre. Golpeó 3 puntos de chakra a lo largo del brazo dominante de Hur antes de que el hombre mayor pudiera saltar hacia atrás. Se le notaba la edad. Bolt sonrió. Los ancianos no tenían cabida en el campo de batalla. Hur tejió sellos manuales y Bolt se acercó a él rápidamente. Hubo una repentina claridad cuando el chakra del relámpago que recorría el sistema nervioso de Bolt comenzó a protestar violentamente por la presencia de chakra extraño que se unía en el aire. Las gotas de lluvia que caían comenzaron a brillar de un azul eléctrico, se detuvieron con un temblor y salieron disparadas hacia adelante. Todos contra él. Fue como volver a luchar contra el Amekage. Las balas de chakra de elemento tormenta, no más grandes que una gota de agua, se dispararon hacia adelante como saetas de una ballesta. Saeta estaba acribillada con ellas, como uno de los pobres tontos que enfurecieron a Ikari en el campo de batalla. Su defensa era buena, pero no tan buena. Podía controlar unos cuantos, concentrados en una zona de su cuerpo. Pero cientos, dirigidos a todas partes. Bolt no era tan bueno. Todavía no. El mundo se ralentizó cuando Bolt entró en su propio pequeño mundo, un mundo donde él era el rey. Tuvo tiempo de sobra para observar cómo el jutsu se acercaba a él, pero no pudo detenerlo ni alterar su curso. Y sabía que, si no actuaba, lo más probable era que muriera. En ese momento de claridad, Bolt sintió el frío y duro mordisco de la lógica. Consolidar las defensas. Sacrificar los sistemas no esenciales. No se puede parar. Hacer referencia a errores anteriores con el sujeto Amekage. Redireccionar el chakra a través de vías esenciales. Conclusión. Atacar. El jutsu de Hur era poderoso, y que nadie dijera que el rayo líquido nunca dolía. Sí que dolía. Joder, dolía. Bolt se mordió la lengua, haciéndose sangre, mientras las gotas de lluvia supercargadas atravesaban su armadura y se hundían profundamente en la carne de sus brazos y piernas. Pero su armadura de relámpagos defendía su pecho y su cráneo. Y, para compensar su dolor, Bolt respondió con 2 golpes más. Atacó con agresividad, dejando que el dolor alimentara su ira y le diera esa ventaja leve, afilada y letal. Esta vez, apuntó al pecho y a los órganos que se encontraban debajo. Con una fuerza que contradecía su edad, Hur desvió el golpe letal con la palma de su antebrazo.
En cambio, la lanza del puño suave le atravesó el vientre y Bolt pudo oír el sonido de la carne al abrirse. Fue recompensado con un breve destello de dolor y rabia, y luego con una emoción familiar, satisfacción. Los labios de Hur se abrieron y vomitó un rayo de chakra del elemento tormenta hacia él tan grueso como el propio muslo de Bolt. No lo atravesó como un rayo. Simplemente explotó, con suficiente fuerza como para sacudir los huesos e hizo que a Bolt le zumbaran los oídos y se le cruzaran los ojos. Al final, el falso Amecaje sostuvo un brazo sobre su vientre y Bolt se sacudió de su estupor mientras se ponía de pie. Entonces, se dio cuenta de que su armadura no había resistido tan bien como había pensado. Su chaqueta Ninja Rain había quedado reducida a cenizas y la piel debajo estaba carbonizada y descascarada por las quemaduras. Pero el dolor no se notaba, y Bolt estaba agradecido por ello. Con cada leve movimiento, la piel ennegrecida se agrietaba. Una horrible combinación de sangre y pus brotaba de las grietas, y Bolt sintió que una sensación de repulsión y horror le desgarraba el estómago por igual. Incluso sin sentir dolor, Bolt sabía que estaba gravemente herido. Necesitaba un médico. Pronto, y con urgencia. Pero, más que eso, necesitaba poner fin a esta farsa de batalla. Pero, en realidad, ¿qué otra opción tenía? El hombre era mayor que él, más experimentado y poderoso. Su velocidad, aunque empequeñecía la de Hur, no superaba el puro instinto que poseía el otro hombre. Era un ex veterano de guerra, que sirvió bajo el mando del mismísimo Ansel Salamandra. Su comentario sobre el tercer Raikage era más que una broma ingeniosa. Probablemente él mismo había visto la leyenda. Y no solo de pasada, sino en el campo de batalla, cobrando vidas. Aunque Bolt no tenía dudas de que podía ganar en una batalla de taijutsu, no tenía tiempo para ello. Y tampoco podía ganar en una batalla de ninjutsu. El elemento tormenta era más fuerte que el rayo o el agua individualmente. Su genjutsu no era nada destacable y, además, no le permitiría ganar la batalla. Bolt no tenía el tiempo ni la fuerza para usar un sello. Eso solo dejaba una opción. Ahuecó ambas manos frente a él y descubrió que no tenía fuerza para levantar el brazo izquierdo. Había recibido lo peor del jutsu de elemento tormenta de antes. Bolt se movió, dio unos pasos hacia atrás y blandió su mano derecha ahuecada. Su armadura de relámpagos reaccionó violentamente, silbando furiosamente y formando arcos caóticos. La armadura que llevaba alrededor del brazo se incendió. Los relámpagos danzaron sobre su piel, como si estuvieran poseídos por una voluntad que no era la de la naturaleza. Se arquearon por sus piernas y su pecho, antes de dirigirse hacia abajo por su brazo. Entonces, el propio rayo comenzó a acumularse en la palma de su mano. Hur hizo una mueca de dolor al sentir que el ácido del estómago empezaba a devorar sus intestinos y la suave carne y músculo de sus paredes abdominales. Ese maldito puño gentil. Los Iga eran arrogantes, cierto, pero su arrogancia era fruto de la acción. Nadie había dicho nunca que el puño gentil no fuera poderoso. Y si lo decían, eran unos mentirosos. Tenía plena confianza en que sus sanadores serían capaces de reconstruirlo, pero primero, tenía que lidiar con la joven advenediza que era su posible asesina. En realidad, la audacia de Aruk. Una mujer tan astuta. Reclutó al hijo del Hokage y puso al mocoso en su contra. Hur no podía asesinar al mocoso, o traería la ira de la hoja sobre su país. Tendría que incapacitar al niño, con suerte sin dañarlo demasiado. No estaba dispuesto a convertirse en Amecaje después de tanto tiempo, solo para ser derribado por los 5 grandes, enterrado en una tumba poco profunda y borrado de los anales de la historia. Entonces, comenzó a acumular chakra para el jutsu de elemento tormenta más grande hasta el momento. Su obra maestra, la técnica que lo consolidaría, y a la lluvia oculta, como la sexta de las grandes naciones. Bajó el voltaje. Una hazaña difícil, considerando la armadura del mocoso. No sabía cómo había logrado copiar la técnica característica del Raikage. Y también, además. No era el monstruo que había visto en el campo de batalla hace tantas décadas, pero estaba muy cerca. Probablemente lo sería, en unos pocos años. La hoja tenía un verdadero monstruo entre ellos. Entonces, Hur sintió que las gélidas garras del miedo le recorrían la columna vertebral. El mocoso tenía la mano derecha ahuecada y la blandía hacia él, mientras un rayo se condensaba en la palma de su mano. Casi una esfera. No, pero tenía sentido. De una manera aterradora y horrible, tenía sentido. Era el hijo del Hokage. Tenía los medios para aprender la técnica. Y también tenía el talento, a juzgar por su dominio de la armadura relámpago. Aún así, eso no abolió el miedo que sentía Hur.
Lo que estaba mirando solo podía ser una cosa, y solo una cosa. Lanzamiento relámpago. Rasengan. El cabello del mocoso pasó de un naranja vibrante a un rubio dorado. Incluso sus ojos volvieron a su color normal, un azul frío. Su armadura de relámpagos desapareció con un siseo furioso. Luego, solo quedó el orbe de chakra en su mano, y todo su chakra se convirtió en oscuridad. Pasó del fuego azul blanquecino normal del chakra a un gris oscuro y furioso. De vez en cuando, un breve destello blanco atravesaba el gris. Casi como nubes de tormenta preñadas, relámpagos formando un arco a través de ellas antes de una tormenta. Y retumbó. Como un trueno en la distancia. Jur se tensó, cada fibra de su ser le gritaba. Deseaba poder decirles que se callaran. Era un veterano de muchas batallas y guerras, conocía el peligro cuando lo miraba a la cara. Era una desgracia para el niño, la hoja y la lluvia. Jur no podía permitirse morir ahora, no después de haber llegado tan lejos. Tendría que matar al niño. No le decepcionaba que el Rasengan fuera más poderoso que cualquier jutsu que tuviera a su disposición, especialmente una versión elemental. Jur ahuecó ambas manos. El chakra del elemento tormenta se reunió y él saltó. El mocoso tuvo la audacia de lanzarle el Rasengan. Sus instintos le gritaron de nuevo. Jur volvió la mirada hacia el rubio, solo para encontrarlo mirándolo con frialdad. El chico apretó el puño. El falso Amekage se apartó del alambre en el que había estado posado, muy consciente de que el Rasengan elemental del Hokage era capaz de expandirse. Un mnemotécnico físico tan revelador haría que el mocoso fuera asesinado algún día. Fue un trueno impío. Por un breve instante, Jur vio el rostro furioso y demoníaco del mismísimo Raijin. Como si el dios del rayo y el trueno hubiera descendido al plano mortal para honrar a la humanidad con un solo y poderoso golpe de su tambor de guerra. Era tan fuerte que Jur sintió que lo perseguía. Desde el tejado, hasta el alambre, hasta el cielo. Todo el camino hasta las tierras puras. En toda la ciudad, hombres y mujeres miraban al cielo mientras una nova de luz azul eléctrica explotaba en lo alto. Un instante después, la ciudad se estremeció con la fuerza de un trueno que no se había visto en su país en mucho tiempo. El rayo cayó, juró en su mente, maldiciéndose a sí mismo por su descuido. Su técnica era fuerte, sin duda, pero le faltaba control. Había un delicado equilibrio entre el chakra necesario para generar el trueno y el chakra necesario para contenerlo. Si usaba demasiado del primero, se hacía añicos. Si usaba demasiado del segundo, obtenía un espectáculo de luces espectacular. Pero era verdaderamente difícil conseguir la combinación adecuada de potencia y control. Potencia suficiente para matar y control suficiente para evitar que las ondas sonoras lo mataran. A juzgar por la visión ennegrecida de su ojo izquierdo, Bolt supo que su globo ocular se había roto por la fuerza de la onda de choque. Solo otra cicatriz que añadir a la lista cada vez mayor. Vio un rostro borroso y una cortina de cabello carmesí. Tetsu lo había atrapado. Bien. Eso significaba que su batalla había ido bien. Habían ganado. También significaba que no tenía que descubrir cómo se sentía ser lanzado desde la torre de Nagato y estrellarse contra las calles de acero de Eden Rain. Muy bien. Día 2, noche. ¿Qué hacemos, señor? Bolt miró al ninja de Rain de rostro sombrío. Se llevó una mano distraídamente a la cuenca del ojo izquierdo. Afortunadamente, Ikari había logrado curarlo. Su pecho ahora estaba cubierto de piel nueva y rosada. Era sensible al tacto y la forma en que su camisa rozaba contra ella le hizo ponerle la piel de gallina. Pero Bolt hubiera preferido quedar marcado y destrozado de por vida si eso significaba que su jutsu se conservaba. Tal como estaban las cosas, la suerte le había sonreído. La nova conmocionante que produjo su elemento relámpago. Rasengan no había destrozado sus órganos ni su globo ocular, pero había tenido la fuerza suficiente para hacer que la presión intraocular de su ojo cayera. Eso asustó muchísimo a Ikari y Tetsu, que temían lo peor. La verdad es que Bolt pensaba lo mismo. La guerra estaba prácticamente terminada. Ahora solo quedaba eliminar los últimos restos de la resistencia al gobierno de Aruk. Bolt sonrió. Nada, ordenó. Se puso de pie mientras su armadura de relámpagos encajaba en su lugar, iluminando la noche como una antorcha. Mientras avanzaba hacia el último campamento enemigo, escuchó sus lastimeros gemidos de terror y sus gritos de miedo. Escuchó los juramentos y las maldiciones murmuradas de los veteranos que se dieron cuenta de que su fin estaba cerca. A diferencia de antes, cuando los abatió, el miedo que vio reflejado en sus ojos no lo asustó. Fue como estar de nuevo en la hoja. De pie junto al cuerpo tendido de su padre, victorioso. La claridad que siguió a la destrucción.
disfrutando de las miradas de horror que irradiaban los aldeanos. Era el miedo. Era una especie de respeto oscuro y retorcido. A él le gustó. En algún lugar, en lo más profundo de su mente, una voz le susurró que lo que estaba haciendo estaba mal. Otra voz más fría y dura le respondió con un silbido que era la guerra.